Muy bien. Eh, Quizás no, pareciera que nos va a llevar mucho tiempo eh, toda esta parte de apenas 2 o 3 capítulos o las primeras partes de Génesis, pero es, diríamos, la base con la que después podemos ver el desarrollo de todo lo demás del Antiguo Testamento, porque es justamente es el desarrollo de la promesa que Dios hace eh, de un reposo, como lo dijimos un poco en la primera clase. Dios luego de la creación dice reposó, ¿no? Descansó. Entonces, Él para su pueblo también desea este descanso, ¿no? Este reposo, y que el pecado no lo lleva a ese reposo. Al contrario, el pecado lleva a la destrucción, al enemistarnos con Dios, al estar lejos de Dios, y luego todo el Nuevo Testamento nos va a decir a la muerte segunda, es decir, la total y definitiva separación de Dios sin posibilidades de restauración o de eh, relacionarnos nuevamente con Dios. Entonces, todo estos primeros capítulos de Génesis 1, 2 y 3, que sientan la base de lo que significa eh, esta, esta separación de Dios, y todo el desarrollo del Antiguo Testamento va a ir en esa progresión de cómo Dios fue intentando, en verdad, siempre, como decimos, tomando la iniciativa de ponerle al hombre que vaya comprendiendo de qué manera puede restablecer y restaurar esa relación perfecta que existió en el patrón del reino. ¿eh? Entonces, luego de Génesis 3, seguimos un poquito más adelante y entendemos o vemos cómo el pecado y la muerte se difunden en la raza humana. Eh, esa difusión la vamos a ir viendo en varios puntos importantes o mojones, por decirlo, o cosas que llaman la atención en el desarrollo ahora de Génesis 4 en adelante. Eh, todos los seres humanos llevamos la carga, por decirlo, de la rebeldía y del pecado. Estamos, todos estamos muertos espiritualmente. Todo ser humano está muerto espiritualmente, y entra también aquí lo de la muerte física. Por eso Dios dijo o puso esta guarda sobre el árbol de la vida, eh, que, para que el hombre no tomara de ese árbol y viva perpetuamente en pecado sin posibilidad de restauración. El árbol de la vida, en definitiva, es también símbolo o imagen, por decirlo, de Jesucristo, ¿no? Eh, Cuando mencionábamos a Pablo, dice que Cristo es espíritu vivificante, quiere decir que es el único que puede otorgarnos vida verdadera, y es solo a través de él. Entonces, de Génesis 4 a Génesis 11 se va a desarrollar o vamos a ver como un periodo de la humanidad donde se va a visualizar y vamos a tener este panorama de este
correr como reguero de pólvora, si se puede decir la ilustración, de el pecado, la muerte y el juicio de Dios también ya en esos primeros momentos. El primer juicio de Dios es echar al hombre del Edén, sacarlo del lugar que Dios había preparado, y ahora vamos a ver algunos otros juicios que Dios hace en distintos momentos. Vamos a Génesis 4, Caín y Abel, como un desenlace casi, digamos, esperado o inevitable. Si ya los padres, Adán y Eva, en la caída, en la rebelión, muestran esta separación entre ellos, esta discordia, ¿no? Y acusación, Caín y Abel muestran cómo el pecado crece en la vida de ellos y se quebranta y se hace más profunda esta enemistad entre los seres humanos. Si se quebranta la relación con Dios, una relación vertical, las relaciones horizontales entre los seres humanos serán afectadas profundamente. Entonces, esta acción de Caín sobre Abel, matándolo, es una demostración más, ¿no?, de esta irrupción del pecado y sus consecuencias. Entonces el juicio de Dios viene sobre Caín, lo condena a salir, a ser echado otra vez, ¿no? Otro más que es echado de su casa y a vivir errante por el mundo. Quizás hay muchísimas cosas que se abren, temáticas en todo esto. Por ejemplo, estaba viendo quién fue la esposa de Caín. algunas cosas que surgen, ¿no?, como temáticas controversiales o que quizás no están bien detalladas en el relato bíblico. Pero bueno, no nos pondríamos a analizar todo eso porque no nos vamos más. Tenemos que hacer 7 clases más o menos, de 7 Zoom para algunas cosas. Así que eso lo dejamos si ustedes quieren investigarlo. En la convención del año pasado, hago un paréntesis acá, estuvo Joe Owen, un apologista que creo que dio algunas conferencias, algunas cosas, estuvo entre los jóvenes en la Convención Bautista de octubre del año pasado. Y recomendó algunos libros que yo me compré, unos que se llaman, no sé si se ve ahí, Libro de las Respuestas. Son 2 tomos, y tiene mucho sobre Génesis, y no sé dónde se podrán conseguir ahora. Yo los mandé a pedir por una ¿cómo se llama? Una casa en Buenos Aires, y a los 2 meses más o menos me llegó, que es muy interesante para profundizar, por ejemplo, si los 6 días de la creación fueron días literales, cosas que vamos a ver ahora del diluvio, la esposa de Caín, quién fue, bueno, todo eso para el que le gusta leer está muy bueno, y poder por lo menos tener alguna noción. Para nosotros ahora solamente vamos a hacer menciones a algunas de estas cosas. Entonces, Génesis 4 nos muestra ya el agravamiento, si se puede decir, o la profundización de esta cuestión de la rebelión contra Dios, ahora ya en un acto violento, y un asesinato, ¿no? El primer asesinato en la
vida del ser humano sobre la tierra. Así que entonces, como dijimos, el juicio de Dios sobre Caín cae sobre él, condenado a vivir errante en la tierra. Génesis 5 ya nos abre un poco el panorama de la primera genealogía que se describe en la Biblia. La multiplicación del ser humano sigue vigente. Recuerdan que en Génesis Dios había dicho que se multipliquen. Génesis 1:28 le dijo a Adán y Eva: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread, en los peces, en las aves y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese mandato de fructificación y multiplicación está vigente, no, si bien por razones del pecado las mujeres van a parir con dolor, el mandato sigue vigente y la tierra se va poblando. Entonces, el ser humano continúa con ese mandato y se llena la tierra. Los descendientes de Adán, aún después de la caída, poseen la imagen de Dios. La imagen de Dios, si bien se corrompe, no es, el ser humano no es desposeído, no se saca la imagen de Dios, pero sí está distorsionada, está estropeada, llevando la marca del pecado y transmitiéndola generación a generación. Allí en el capítulo 5, en esta genealogía, lo que se ve es que entra ya esta consecuencia del pecado, que es la muerte. Ustedes van a ver allí en Génesis 5 que dice: tal tuvo hijos e hijas y murió tal persona a la edad de tantos años. Entonces, la cuestión de las consecuencias del pecado, estas enemistades, estas separaciones o rupturas, e ingresa, mejor dicho, la cuestión de la muerte, es decir, de que la vida física del ser humano tiene un final, llega un momento en donde ya la vida física llega a su fin. ¿Se entiende hasta aquí, más o menos, todo? Muy bien. Luego vamos a los capítulos 6 al 9 de Génesis, en donde está todo el desarrollo del diluvio. Allí ustedes vamos a ver cómo dice la palabra que se multiplica la maldad y Dios sigue poniendo, digamos, o trayendo juicio sobre la maldad de los seres humanos. Si bien hay una promesa de no destrucción, pero bueno, otro de los temas quizás con muchas aristas es esto de el arrepentimiento de Dios. Dice que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano, lo cual no lo profundicé, pero tiene que ver con de que Dios, si bien no cambia ni varía, ¿no? Dios es inmutable, pero tiene que ver también esto en su plan con un acto misericordioso de parte de Dios de decir, bueno, esto está tremendamente corrompido y Dios emite un juicio otra vez. Entonces Dios disciplinó a la humanidad otra vez mediante el diluvio.
pero no lo hizo totalmente. De ahí se desprende esta actitud misericordiosa. Si Dios se hubiera arrepentido, no hubiera habido un Noé, ni un arca, ¿no? No sé si me explico en esto. La indignación moral, digamos, estaría o sería ese arrepentimiento. Dios se indignó moralmente ante la perversidad del ser humano. Entonces decidió destruir a los seres vivientes, con excepción de Noé, su familia y todos los animales que entraron en el arca. Otra temática de discusión, para que ustedes anoten por ahí e investiguen, es si el diluvio fue parcial o total. Si fue solamente en una zona, o fue universal, como se le dice, o total en todo lugar del mundo, de la tierra como lo conocemos. Las posturas cristianas en su mayoría afirman que fue total el diluvio. Entonces, Dios le dio instrucciones precisas a Noé para la construcción del arca, para que pusiera allí sus familias junto con los animales. 7 parejas de animales limpios y 2 parejas de animales considerados inmundos como reptiles, aves y algunas otras especies. Y todo tipo de provisiones para, para toda la duración del diluvio. Esto está en capítulo 6 de Génesis, versículos 18 al 21, hasta el capítulo 7 del 1 al 3. La lluvia, el diluvio duró 40 días y 40 noches, cubriendo toda la tierra, destruyendo todo lo que todo ser viviente creado en ese momento, hasta ese momento, y luego de 1 año y 10 días aproximadamente, 1 año 15 días, Noé y los suyos salen del arca, construyó un altar e hizo sacrificios a Dios. Allí se ve ese relato en Génesis 8, del 14 al 20. Dios hace un pacto nuevamente entonces, bendiciendo a Noé y promete que no destruiría la tierra con un diluvio. Allí capítulo 8, versículo 21 al capítulo 9, versículo 11 aproximadamente, todo el relato. Pone esta señal en el cielo del arco iris como señal de un pacto de que no destruirá más la tierra con diluvio, allí en Génesis 9, 12 al 17. El diluvio es la expresión de la ira de Dios, si podría decirse de esta manera, sobre el pecado, pero también muestra la paciencia de Dios de esperar el arrepentimiento, ¿no? Y Dios, al tratar con Noé en las instrucciones que le da, allí también se nota esta paciencia de Dios con respecto al pecado. Y también la gracia de Dios se manifiesta al salvar una familia y al salvarla perdonando, en cierta manera. Ese juicio no cayó sobre Noé y su familia, sino que allí se ve el perdón de Dios, a pesar de que Noé y su familia eran representantes, por decirlo, de los seres humanos, igualmente que todos los demás. También se muestra la soberanía de Dios sobre la naturaleza y sobre todo lo creado.
Seguimos con Génesis 10. En Génesis 10 hay otra genealogía, mediante Noé ahora, y sus descendientes después del diluvio. De Génesis 10, del versículo 6 al 20, se describen los descendientes de Cam, que serán los cananitas, que es decir, la tierra de Canaán. Y ya nosotros ahora, por tener, ¿no?, toda la revelación escrita del Antiguo Testamento, ya vamos haciendo las conexiones con todo lo que vendrá posteriormente. Allí en el detalle de las genealogías de Noé vemos la figura de Cam y sus descendientes en todo lo que va a ser la tierra prometida para el pueblo de Dios. Esto es importante verlo como lo que significa el reino de Dios. Dijimos que el reino de Dios es el pueblo en el lugar de Dios, bajo su autoridad y su bendición. Entonces, ya acá vemos lo que después será el lugar que Dios preparó para el pueblo, que es la tierra de Canaán, y donde Él quiere ejercer su dominio, su gobierno, y su bendición sobre su pueblo. Así que ya tenemos aquí pinceladas de lo que será el devenir del propósito completo de Dios en todo su reino. Llegamos a la Torre de Babel, Génesis 11. Si bien Dios preservó del diluvio a una familia, a Noé, su esposa, sus hijos, a fin de continuar la vida humana sobre la tierra, lamentablemente el pecado continuó también en presencia, ¿no?, de Noé y sus descendientes. Y también vemos otra vez en Génesis 11 un juicio de Dios sobre la vida pecadora, sobre la rebeldía, sobre la arrogancia del ser humano frente a lo que significa estar bajo el gobierno de Dios. Entonces el capítulo 11 de Génesis nos lleva otra vez a ver este panorama, este cuadro de la corrupción humana. Otra vez el ser humano dando la hilacha, si podríamos decirlo así, con respecto a lo que es el orgullo del ser humano, cuando dice allí en el versículo 4 del capítulo 11, de edifiquemos una ciudad, una torre que llegue al cielo, de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados, dicen en ese momento los habitantes o quienes desean construir esta torre allí de Babel, capítulo 11 de Génesis. Esta torre de Babel es un ejemplo más, muestra el deseo profundo, digamos, pecaminoso de los seres humanos de exaltarnos a nosotros mismos, de darnos la importancia que no tenemos, de ponernos en jueces, de ponernos en el lugar de Dios, de crear nuestro propio reino en lugar de estar en el lugar o el reino que Dios ha creado, establecer nuestras propias leyes independientes de Dios. Otra vez se muestra lo mismo que con lo que los tentó Satanás a Adán y Eva y en lo que cayeron. Pero Dios sigue allí sentado en su trono, no ignora estas pretensiones de los seres humanos
e interviene. Otra vez la intervención de Dios con su juicio. Y es un juicio justo, porque Dios es justicia, Dios es justo. Entonces, eh, él, la intervención de Dios es una lección, otra lección más para todo el ser humano, que cuando lo miramos en el panorama general de todo el propósito de Dios, vemos otra vez aún su misericordia y su gracia que se manifiesta. Entonces, el ser humano allí en Babel es esparcido, la gente se dispersa y cada uno se separan también entre ellos mismos, otra vez la separación, producto del pecado, se separan entre ellos con su idioma y sus costumbres y sus culturas, van haciendo allí todas las culturas en esos tiempos, y ese es el juicio de Dios otra vez, eh, que si lo, como decimos, lo estamos mirando ya desde este punto de vista de todo el panorama ya conocido por la revelación de la palabra, vemos que todo eso tiene un propósito, de donde van a surgir las culturas y de donde van a surgir aquellos, eh, eh, aquellos que Dios va a tomar para irlos moviendo, esas piezas que Dios toma, las va moviendo, las va metiendo en su plan para llegar al Redentor, al Salvador. Eso es tan hermoso verlo en el desarrollo de todas estas cosas que nos llevan a mirar todo este panorama y entregar y poder sacar de allí estas conclusiones de cómo Dios fue interviniendo a pesar del pecado, a pesar de la rebeldía, y moviendo las piezas para llegar al cumplimiento de lo prometido, que Cristo sería el Redentor, el Salvador, el que restauraría el reino de Dios, y que por su muerte y su resurrección volveríamos al diseño de relación con Dios perfecto que hubo en ese patrón, en ese modelo que Dios hizo al principio. No sé cuántos minutos faltan para a lo mejor hacer el corte, si alguien me dice, o seguimos. A ver los chats. No sé si había alguna pregunta. No sé, no lo escucho. Perdón, a mí me entró una duda ahí cuando estaba hablando usted, pastor, con respecto a alguna descendencia, em, genealogía, perdón, mejor dicho. Sí, Eh, Casi al principio, diríamos, em, donde dice, a ver, permiso, que voy a buscar, creo que sí, fue incluso antes del diluvio y todo esto, la maldad sí, de los hombres, que en Génesis 6, cuando habla sobre que los hombres se multiplicaban sobre la faz de la tierra. Y después sí, dice, y vio los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Mi duda, ahí habla de Sí, hijo de Dios. ¿A qué se refiere allí? sí. Hay algunas, eh, no sé cómo decirlo, teorías por lo menos. eh, no los tengo muy claros, pero esos hijos de Dios, algunos piensan que podrían ser como los ángeles caídos o, o ángeles que vinieron a la tierra y tomaron forma humana y entonces tuvieron relación con las mujeres. Alguna conjetura de esa puede haber. eh, También hay otra parte, o no sé si es de la misma teoría, también que eso dio origen a los gigantes, eh, pero no lo tengo muy claro, sinceramente te digo. Quizás lo podamos ver si puedo encontrar algunas cosas un poquito más claras a qué se refiere estos hijos de Dios. Si son seres humanos, porque el asunto está quizás en poder dilucidar las cuestiones de la multiplicación, ¿no es cierto? Evidentemente, en ese momento, eh, la multiplicación del ser humano no tenía la distorsión o la corrupción para que se casen entre hermanos. Recién, casi 2500 años después, en Moisés, en la ley es que prohíbe el casarse entre parientes. Entonces, en aquel momento, la multiplicación estaba dada entre hermanos, ¿eh? Siempre, por supuesto, un varón y una mujer. Eh, entonces, aquí esta referencia eh, podría haber algunas hipótesis sobre esto, los cuales no sé si se refiere a que estos hijos de Dios, ¿quiénes eran? Eh, Pareciera que algunos interpretan que son ángeles caídos que se corporizan eh, eh, o otros seres humanos también que multiplican en cierta manera la maldad. Por eso es que dice allí también el versículo siguiente, que Dios dice que no contenderá más en mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, y Dios da esta sentencia allí que acorta a 120 años la, la vida física del ser humano. Eh, como vemos acá, siempre hay esta cuestión de como que se acrecienta el pecado y Dios emite juicio. El versículo que vos me mencionás, el 2 evidentemente muestra la perversión humana en donde Dios hace otro juicio allí. Pero podemos investigarlo un poquito más. Perdón que no te lo responda totalmente ahora. Siempre me llamó la atención y nunca me puse a estudiarlo en realidad. Eh, Así que ahí lo vamos a tratar de ver. ¿Se está cortando esto quizás? No sé cómo vamos con el tiempo. Vamos bien, 4 minutos Bueno, faltan. bueno, entonces, ay, me cayó todo. Entonces, podríamos, no sé si es muy poquito, pero podríamos hacer una especie de repasito de este último periodo, digamos, o esta última parte,
eh, Génesis 10 y 11. ¿No? Si hay algo también que quizás quieran preguntar sobre esto, eso, o todo lo que significa esto del diluvio y la torre de Babel, cualquier cosa lo podemos ir respondiendo. Pero se ve en el panorama general, como decíamos, esta cuestión del agravamiento de la cuestión del pecado, entrando también la muerte y el juicio de Dios que se desarrolla, que cae sobre la humanidad. Uno diría cuán, eh, cuán diferente es nuestra sociedad actual con respecto a aquella. En principio pareciera que, que no hay muchas diferencias, ¿no? En lo que vemos hoy en día. Pero lo que nos diría, no que nos salva, sino que lo que lo hace diferente es que ya Cristo vino y hay este lapso de gracia vigente, aunque Dios también en aquella época tuvo paciencia. Por ejemplo, en los términos de los años de aquellos tiempos, todo el tiempo que Noé estuvo construyendo el arca, que fueron como 100 años o ciento y pico de años, fue el tiempo en que Dios también seguía dando oportunidad, ¿no? En su paciencia. Y la gente se burlaba de Noé, o decía, ¿qué estás haciendo? Entonces, el juicio de Dios va a venir y va a caer, por supuesto, sobre la humanidad en el momento preciso, en el momento oportuno y en el momento en que Dios ya lo tenga determinado. Pero en estos capítulos en Génesis vemos esta acción como inmediata o a cada tiempo de mayor perversión del ser humano, Dios enjuiciaba y provocaba alguna modificación de las cosas para su propósito eterno. Lo mismo va a pasar en el pueblo de Israel. El pueblo se alejaba, venía el juicio de Dios hasta que surgiera o que hubiera ese remanente fiel con el que otra vez intentaba, o mejor dicho, producía el retorno al plan de Dios. Muy bien, Bueno, no sé si sí, se nos cortamos está ahí. por cortar, así que estamos en el último minuto, así Muy que bien. bueno, vamos bien. Bueno, Eh, vamos la saliendo. próxima,